Hay una duda que me repiten todo el tiempo. ¿Dónde invierto después de los 50? ¿O incluso después de los 60? Y el problema no es la edad, es la indecisión. Porque mientras sigues pensando, el tiempo ya está jugando en tu contra. En este video te voy a enseñar una estrategia clara para invertir después de los 50, sin complicarte y entendiendo exactamente qué hacer con tu dinero en esta etapa. Ahora haz algo simple, suscríbete y dale like, pero solo si ya te cansaste de quedarte mirando sin hacer nada con tu dinero. Entonces, comencemos. Si una persona tiene más de 50 años y quiere comenzar a invertir, lo primero que debe entender es que no necesita buscar una única opción, sino combinar dos tipos de inversión que cumplen funciones diferentes dentro de su dinero. Estas dos categorías son la renta fija y la renta variable, y cada una tiene un propósito específico dentro de una estrategia bien estructurada. La renta fija está diseñada principalmente para aportar estabilidad. En este tipo de inversión se incluyen instrumentos como bonos o fondos que invierten en deuda. Su característica principal es que presentan menor volatilidad en comparación con otros activos, lo que significa que el valor del dinero invertido tiende a fluctuar menos. Esto es importante porque, a medida que una persona avanza en edad, una parte de su capital debe estar protegida frente a movimientos bruscos del mercado, especialmente si ese dinero puede ser necesario en el corto o mediano plazo. Por otro lado, la renta variable cumple una función distinta, que es generar crecimiento a lo largo del tiempo. Aquí se incluyen acciones y fondos que invierten en empresas. A diferencia de la renta fija, estos activos sí presentan variaciones en su precio, lo que implica que en determinados momentos pueden bajar. Sin embargo, también son los que históricamente han permitido aumentar el valor del capital en el largo plazo. Un ejemplo sencillo de entender es el S&P 500, que agrupa a muchas de las empresas más importantes de Estados Unidos. Al invertir en este tipo de índice, una persona no depende del desempeño de una sola empresa, sino del comportamiento conjunto de varias, lo que reduce el riesgo individual y permite participar en el crecimiento general del mercado. El punto clave no está en elegir entre renta fija o renta variable, sino en entender que ambas deben trabajar juntas dentro de una misma estrategia. Si todo el dinero se coloca en renta fija, existe el riesgo de que el crecimiento sea insuficiente para compensar la inflación. Por el contrario, si todo se invierte en renta variable, el capital queda expuesto a caídas que pueden ser difíciles de manejar en esta etapa de la vida. Por esta razón, la base de una buena decisión no es únicamente saber dónde invertir, sino comprender cómo dividir correctamente el dinero entre estos dos tipos de activos para cumplir objetivos distintos al mismo tiempo. Para una persona mayor de 50 años, la forma de invertir no puede ser la misma que la de alguien joven, y esto se debe a varios factores que deben analizarse de manera objetiva. El primero es el tiempo disponible para recuperar posibles pérdidas. Una persona joven tiene varias décadas por delante para que sus inversiones crezcan y para compensar errores o caídas del mercado. En cambio, a partir de cierta edad, ese margen de recuperación es más limitado, lo que obliga a tomar decisiones más equilibradas y menos dependientes del riesgo. Otro aspecto importante es el cambio en la estructura de ingresos. Durante las etapas más activas de la vida laboral, una persona suele tener ingresos constantes provenientes de su trabajo, lo que le permite invertir de forma periódica y, en caso de pérdidas, continuar aportando dinero para compensarlas. Sin embargo, a medida que se avanza en edad, es común que estos ingresos se reduzcan o incluso desaparezcan al llegar a la jubilación. Esto implica que el capital acumulado empieza a tener un papel más importante, ya que no solo debe crecer, sino también sostener parte del nivel de vida. Además, depender únicamente del trabajo se vuelve cada vez más riesgoso. Factores como problemas de salud, cambios en el mercado laboral o la imposibilidad de seguir trabajando al mismo ritmo pueden afectar directamente la estabilidad financiera.
Por esta razón, las inversiones dejan de ser solo una herramienta de crecimiento y pasan a ser también un mecanismo de respaldo que ayuda a reducir la dependencia de una única fuente de ingresos. Debido a estas condiciones, la estrategia de inversión debe enfocarse en lograr un equilibrio entre dos objetivos que a simple vista pueden parecer opuestos: proteger el capital y al mismo tiempo permitir que una parte de ese capital continúe creciendo. Este equilibrio no se logra evitando completamente el riesgo ni asumiéndolo en exceso, sino distribuyendo el dinero de forma que cada parte cumpla una función específica dentro del conjunto. Entender esta diferencia es fundamental, porque define la base sobre la cual se tomarán todas las decisiones posteriores relacionadas con cuánto invertir y cómo estructurar la cartera. Una de las decisiones más importantes al momento de invertir no es solo elegir en qué activos colocar el dinero, sino definir cuánto dinero se debe destinar a inversión de forma realista y sostenible. Muchas personas cometen el error de pensar que deben invertir todo lo que tienen disponible, lo cual es una decisión incorrecta porque no considera la necesidad de liquidez para gastos diarios, imprevistos o emergencias. El punto de partida debe ser el ingreso. Antes de invertir, es necesario identificar cuánto dinero entra de forma regular y cuáles son los gastos básicos que deben cubrirse sin depender de las inversiones. A partir de ahí, se define un porcentaje que puede destinarse a inversión sin comprometer la estabilidad financiera. Este porcentaje no es fijo para toda la vida. Puede aumentar con el tiempo en la medida en que la persona logre mejorar su capacidad de generar ingresos. Esto introduce un elemento importante que muchas veces se pasa por alto. El crecimiento de las inversiones no depende únicamente del rendimiento del mercado, sino también de la capacidad individual de producir más dinero y sostener mayores aportes. En la práctica, esto implica que una persona puede comenzar invirtiendo un porcentaje moderado de su ingreso y, progresivamente, incrementarlo si mejora su situación económica. Ese aumento no ocurre por casualidad, sino como resultado de decisiones conscientes, como adquirir nuevas habilidades, adaptarse a cambios del entorno laboral o encontrar formas de generar ingresos adicionales. El límite de cuánto se puede aportar no está determinado únicamente por la edad, sino por la disposición a seguir siendo productivo y a mantener una fuente de ingresos el mayor tiempo posible dentro de las condiciones personales de cada individuo. Otro error común es no separar el dinero antes de invertir. En la práctica, esto significa que muchas personas dejan el dinero en la misma cuenta que utilizan para sus gastos diarios, lo que aumenta la probabilidad de utilizarlo antes de invertirlo. Para evitar esto, es recomendable establecer un proceso claro. Primero se recibe el ingreso, luego se separa el porcentaje destinado a inversión y finalmente se distribuye ese dinero según la estrategia definida. Este orden convierte la inversión en una prioridad y permite mantener consistencia en el tiempo. Además, es necesario considerar que no todo el capital acumulado debe invertirse de inmediato. Una parte debe mantenerse disponible como fondo de emergencia, especialmente en esta etapa de la vida, donde los imprevistos pueden tener un impacto mayor. Este fondo permite evitar la necesidad de retirar inversiones en momentos desfavorables del mercado, lo cual podría generar pérdidas innecesarias. En conjunto, definir cuánto invertir no es una decisión puntual, sino un proceso dinámico que parte del ingreso, se ajusta con el tiempo y depende tanto de la disciplina financiera como de la capacidad de seguir generando valor económico. En términos generales, a partir de los 50 años, se recomienda que una mayor proporción del dinero esté en renta fija, debido a su función de protección. Esto no significa eliminar la renta variable, sino reducir su peso relativo para disminuir la exposición a fluctuaciones fuertes del mercado. Por ejemplo, una distribución inicial podría ser 60% en renta fija y 40% en renta variable. Esta proporción permite que una parte importante del capital se mantenga estable, mientras que otra parte sigue participando en el crecimiento del mercado. La renta fija
Como se explicó anteriormente, cumple el rol de preservar el valor del dinero y reducir la volatilidad general de la cartera. Al tener una mayor asignación en este tipo de activos, la persona limita el impacto de caídas bruscas en los mercados financieros. Por otro lado, la renta variable sigue siendo necesaria porque es la que permite que el capital crezca a lo largo del tiempo, compensando efectos como la inflación y evitando que el dinero pierda poder adquisitivo. Es importante entender que esta distribución no es rígida. Puede ajustarse en función de la tolerancia al riesgo de cada persona y de su situación particular. Por ejemplo, alguien que cuenta con ingresos estables adicionales o que no depende directamente de sus inversiones para vivir, podría asumir una mayor proporción en renta variable. En cambio, una persona que está próxima a utilizar ese dinero o que depende de él para cubrir gastos esenciales, debería priorizar una mayor estabilidad, aumentando el peso de la renta fija. Además, esta división no es algo que se establece una sola vez y se deja sin revisión. Con el tiempo, los movimientos del mercado pueden alterar los porcentajes iniciales, por lo que es recomendable revisar la cartera periódicamente y realizar ajustes para mantener la distribución deseada. Este proceso, conocido como rebalanceo, permite conservar el nivel de riesgo adecuado y asegurar que cada parte del dinero siga cumpliendo su función dentro de la estrategia general. En conclusión, la correcta división del dinero entre renta fija y renta variable no solo define el comportamiento de la inversión, sino que también permite adaptar la estrategia a las necesidades reales de cada persona en esta etapa de la vida. Uno de los puntos que más confusión genera al momento de invertir es la reacción frente a las caídas del mercado. Es importante entender que las variaciones en el precio de los activos son parte normal del funcionamiento de la renta variable y no deben interpretarse automáticamente como pérdidas definitivas. Aquí es donde se debe diferenciar con claridad entre una pérdida real y una minusvalía. Una pérdida se produce únicamente cuando se vende un activo por debajo del precio al que se compró. En cambio, una minusvalía es una disminución temporal en el valor de ese activo mientras se mantiene en cartera. Esta diferencia es fundamental porque muchas personas toman decisiones equivocadas al ver que el valor de su inversión baja en el corto plazo, sin considerar que ese comportamiento es habitual y que, históricamente, los mercados han tenido fases de recuperación. Para entender esto de forma sencilla, es útil recordar que la renta variable está diseñada para generar crecimiento en el largo plazo, no para ofrecer resultados inmediatos. Por esta razón, el horizonte temporal juega un papel determinante. Cuando una persona invierte con una visión de varios años, las fluctuaciones de corto plazo pierden relevancia, ya que el objetivo es beneficiarse del crecimiento acumulado con el tiempo. Este principio ha sido defendido por inversores como Warren Buffett, quien ha señalado en múltiples ocasiones que el mercado transfiere dinero de quienes reaccionan de forma impulsiva a quienes mantienen una postura paciente. Esta idea no implica ignorar el riesgo, sino comprender que las caídas forman parte del proceso y que una estrategia bien estructurada ya contempla este tipo de escenarios. Por esta razón, es importante que la persona tenga claro desde el inicio cómo va a actuar ante una bajada del mercado. Si la cartera está bien distribuida entre renta fija y renta variable, la parte más estable ayudará a amortiguar el impacto, mientras que la parte de crecimiento podrá recuperarse con el tiempo. Esta combinación permite mantener la calma y evitar decisiones precipitadas que puedan afectar el resultado final. Como acción concreta, lo recomendable es mantener la disciplina en las aportaciones y respetar la estrategia definida, incluso en momentos de incertidumbre. Esto significa continuar invirtiendo según el plan establecido y revisar la cartera únicamente para asegurar que se mantiene la distribución adecuada, no para reaccionar a movimientos puntuales del mercado. Este enfoque permite que la inversión cumpla su función principal, que es crecer de forma sostenida dentro de un marco de riesgo controlado.
A partir de este punto, lo que hagas depende completamente de ti. Puedes seguir consumiendo información sin aplicar nada, o puedes tomar una decisión concreta, definir tu porcentaje de inversión, dividir tu dinero y empezar. No necesitas más teoría para dar el primer paso. Necesitas ejecutar con orden y mantener la disciplina. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo de forma clara y sin complicaciones. Y deja un comentario corto con la palabra "Yo invierto", si este contenido te dio un camino para comenzar a invertir.